Ok. Entonces, bueno, buenos días. Se invita a los señores académicos, al ingeniero José Raúl Alegret Ruiz y a los presentes a apagar sus micrófonos y videos. Un Se va a dar segundo. inicio al acto programado para el día de hoy, martes 17 de agosto de 2021, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del ingeniero José Raúl Alegret Ruiz como miembro honorario. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burgos. Buenos días. Se declara abierta la sesión. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día. Sesión virtual de incorporación del ingeniero José Raúl Alegret Ruiz como miembro honorario. Orden del día. Primero, apertura e instalación del acto, académico presidente Eduardo Burós. Lectura del orden del día, académica vicepresidente Marianela Lafuente. Presentación del candidato José Raúl Alegret, académico Eduardo Roche. Investidura como académico del ingeniero José Raúl Alegret, juramentación y entrega del diploma y medalla como académico honorario por el académico presidente Eduardo Burós. Palabras del miembro honorario ingeniero José Raúl Alegret. Palabras de bienvenida al nuevo académico por el académico presidente Eduardo Burós. Participación del cumplimiento del orden del día, académica vicepresidente Marianela Lafuente. Clausura, académico presidente Eduardo Burós. Discurso de presentación del candidato ingeniero José Raúl Alegret Ruiz por el académico Eduardo Roche. Tiene la palabra el académico Eduardo Roche. Honorable académico Eduardo Burós Castillo, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Señores académicos presentes, invitados especiales, señoras y señores. En la presentación del ingeniero José Raúl Alegret Ruiz, afirmo que es un ilustre y destacado venezolano que ha dedicado su vida al servicio y desarrollo de la agricultura y de la población rural donde quiera que hiciera falta, en Venezuela y en varios países del mundo. Es un gran honor para mí y un compromiso complicado de alcanzar a cubrir en una corta presentación tan extenso currículo. Es difícil seleccionar los aspectos principales del quehacer de Raúl Alegret, porque todas sus acciones personales, profesionales, académicas y políticas, y las más variadas en el apoyo a los pueblos en desarrollo, han sido destacadas. José Raúl Alegret Ruiz nació en noviembre de 1936 en la Ciudad de México, de padre venezolano, y llega a Caracas antes de cumplir 2 años de edad. Se gradúa de bachiller en el Colegio San Ignacio en la esquina Jesuitas de Caracas e inicia estudios de ingeniería civil, primero en la Universidad Católica Andrés Bello y luego en la Universidad Central de Venezuela, donde comparte sus estudios con una activa participación gremial, llegando a ser en 1958, después de la caída de la dictadura, presidente del Centro de Estudiantes de Ingeniería y secretario general de la Federación de Centros Universitarios de la UCB. Desde ese momento comenzó su infatigable dedicación al bien común, al servicio público y al desarrollo del agro. Desde el comienzo de su vida profesional, tuvo una fuerte inclinación por el estudio, acción y legislación de la transformación de la agricultura para el desarrollo. Así, recién graduado, se dirige a Francia y luego a Israel para especializarse en riego e hidráulica agrícola y riego en zonas áridas, culminando su regreso con cursos de planificación rural integral
y Planificación Regional del Territorio. Complementa su formación con estudios de gerencia y con pasantías en administración de empresas públicas. Logra una capacidad para desenvolverse con gran habilidad en sus amplias actividades de su vida pública y privada. Se desempeña como ingeniero en la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y participa, prestado por el Ministerio, al Consejo Municipal de Valencia en la elaboración del Plan de Desarrollo de la ciudad. Luego fue fundador y secretario ejecutivo de la Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria, CIARA, y así fue integrante de los Consejos Nacionales de Política Agrícola, de Recursos Hidráulicos, de Alimentación y Política y Economía desde muy temprano. En 1969 es nombrado miembro del directorio del Instituto Agrario Nacional, IAN. Entre 1971 y 1974 fue el coordinador general del Programa Integral de Desarrollo Agrícola PRIDA, que involucró 8 dependencias gubernamentales con una inversión de $185 millones americanos financiados por el BID. Paralelamente, Raúl Alegret tuvo una importante actividad docente y de formación de recursos humanos, como profesor de Economía y Política Agraria en la Facultad de Economía de la UCB, profesor invitado en cursos de formulación de proyectos por PNUD Procades, por el Banco Mundial y la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y asesor del rector Felipe Gómez Álvarez para el diseño curricular de los programas de Economía Agrícola, Sociología Rural, Administración y Planificación Regional de la Universidad Ezequiel Zamora en Venezuela. Fue conferencista invitado por la Universidad Johns Hopkins en Washington, Estados Unidos de América, y en distintos eventos nacionales e internacionales, y profesor en el CIARA en Planificación Física, Planificación del Desarrollo Integral y Drenaje Agrícola, y miembro del directorio del Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria INAGRO. También promovió y coordinó un ciclo de conferencias denominado Agricultura y Desarrollo bajo los auspicios del Ministerio de Agricultura Cría en el año 1996, que contó con 12 especialistas en varias disciplinas de apoyo al sector agrario, profesores, investigadores y expertos, y sus ponencias están contenidas en un libro denominado Transformación de la Agricultura para el Desarrollo, editado por el Ministerio de Agricultura y Cría. En su labor en la administración pública en nuestro país, se destaca el haber sido presidente del Instituto Agrario Nacional de 1979 a 1982, donde participó activamente en la ampliación de la reforma agraria en Venezuela y de su más amplio desarrollo del sector agropecuario. En 1995 fue designado por el presidente de la República como ministro de Agricultura y Cría, cargo que ejerció hasta 1998, y posteriormente se desempeñó como embajador de Venezuela ante los organismos de las Naciones Unidas con sede en Roma, FAO, FIDA, PMA, Italia, en los años 1998 a 1999. Y también fue gobernador por Venezuela en el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, en estos mismos años. También fue director suplente del Banco Central de Venezuela, de la Corporación Andina de Fomento, copresidente de la Comisión Bicameral de Agricultura Venezuela-Estados Unidos de América y miembro de los directorios de Centrales Azucareras Senazuca
y del Instituto Autónomo Administración de Ferrocarriles del Estado, IAFE. El desempeño del ingeniero Alegret en el ámbito de los organismos internacionales es muy extenso y variado. Comenzó por el ya mencionado embajador ante la ONU FAO en Roma. Ha tenido una muy destacada actuación con la Organización de las Naciones Unidas en la misión de acuerdo de paz para El Salvador, UNOSAL. Asesor del representante del secretario general en el programa de reinserción a la vida civil de combatientes en El Salvador, 1994-95. Con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, fue asesor en planificación del Ministerio de Agricultura de la República de Chile en 1992. Con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, fue experto en el desarrollo rural de Islamabad, Pakistán, de 1975-76. Además ha participado en diversas misiones de programación y evaluación de proyectos y ha preparado documentos para diversos organismos regionales e internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Corporación Andina de Fomento, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, la Comunidad Andina de Naciones y la Asociación de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, con actuación en más de 18 naciones, la mayoría latinoamericanas. Raúl Alegret fue representante oficial del gobierno de Venezuela en numerosos eventos internacionales, entre los cuales se destacan en representación del presidente de la República en la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma en 1996, en la Cumbre del Ambiente en Santa Cruz, Bolivia, en 1967, en la Cumbre de Países Árabes en El Cairo en 1997. Además participó en el Foro Iberoamericano de Ministros de Agricultura, del cual fue presidente, que se realizó en Venezuela en 1997. Fue presidente de la conferencia FAO y ICA para el establecimiento de un centro regional de reforma agraria y desarrollo rural para América Latina y el Caribe en 1981. Presidente de la Reunión Panamericana de Catastro en Venezuela en el año 1970. Jefe de misión de la Junta Interamericana de Agricultura en Santiago de Chile y San José de Costa Rica. Y fue delegado en 4 conferencias bianuales de la FAO. También ha sido Alegret Ruiz un difusor de conocimientos a través de múltiples publicaciones, documentos y leyes relacionados con el desarrollo agrícola, con sus complementos de la economía, la técnica y la promoción del hombre. Es responsable individualmente o en equipo de más de un centenar de trabajos y ponencias fundamentalmente sobre temas de desarrollo rural, agrícola y agroindustrial, reforma agraria, riego y drenaje, desarrollo institucional, municipalización y descentralización. En esta materia, recientemente, de 1991 a 2005, tiene realizado 23 documentos y trabajos sin incluir informes de emisiones, de las que se pueden destacar las siguientes, realizadas en Roma. Revisión de la estrategia del FIDA para América Latina y el Caribe, en 2005. Revisión de actividades del programa FIDA en Venezuela para julio de 2005. Relacionamiento entre procesos de descentralización y desarrollo del sector agrícola, FAO, 2004. Informe sobre el proyecto de fortalecimiento del Programa Nacional de Microcuencas
y el pago por servicios ambientales en 2004. Evolución y tendencias agrarias en América Latina, revista FAO en 2003. Temas prioritarios en la elaboración de lineamientos de políticas de desarrollo rural, FAO, julio de 2003. Asimismo, se destacan trabajos realizados en Venezuela y América Latina que se pueden mencionar a continuación. Condiciones para el mejoramiento de la calidad de la vida de la población rural y el impulso al desarrollo rural sostenible en Caracas, año 2000. Establecimiento y capacitación de centros de gestión para sistemas de riego, República Dominicana, 2000. El cambio estructural y las instituciones agrícolas en la transformación de la agricultura para el desarrollo, Max Ciara, en Caracas, 1997. Problemas gubernamentales e institucionales que enfrentan los problemas de superación de la pobreza rural, Uruguay, 1997. Situación y perspectivas de la agricultura en la región andina, Chile, 1997. Municipalización y desarrollo rural, estudio de 4 casos, Brasil, Colombia, México y Venezuela, FAO, Caracas, 1993. Evaluación de la reforma agraria venezolana, 1992. También hay más de 70 documentos y trabajos realizados en colaboración de 1964 a 1990. Igualmente, es de especial mención la actividad privada de Alegret. Puedo señalar que fue presidente del consorcio venezolano-francés denominado CIRAD Herzar Atagrop, que fue seleccionado para la asesoría del desarrollo de la tecnología agrícola en Venezuela, financiada por el BID de 1986 a 1988. Además, fue presidente o director general de varias firmas consultoras nacionales desde 1975, entre ellas Atagrop. No puedo concluir esta presentación sin mencionar el pensamiento concreto de Alegret en torno a las instituciones del sector agrícola y en especial al Ministerio de Agricultura y Cría, rector de las políticas públicas agrícolas en nuestro país, toda vez que es esta institución a la que le corresponde, por su trascendencia y su importancia, el desarrollo agroalimentario del pueblo venezolano. La institucionalidad por él propuesta comprende la visión sistémica del problema agrícola y su extensión agroalimentaria. Raúl visualiza a este ministerio como una institucionalidad del desarrollo descentralizada, articulada con el sistema agrícola, innovadora, eficiente a nivel técnico, con personal capacitado y comprometido, capaz de orientar la formulación, ejecución y evaluación de las políticas agrícolas. Ello mediante la concentración y participación del Estado, de productores, del sector privado y de la sociedad civil organizada para responder al objeto nacional de seguridad alimentaria. Su propuesta destaca que la misión de este ministerio es la de definir y promover políticas agrícolas que posibiliten el desarrollo de la estructura eficiente de la producción y comercialización, no la de realizar producción o las actividades conectadas con ella, sino crear el marco de apoyo para que se puedan realizar estos procesos. Hay varios paradigmas entre los cuales cabe destacar la concepción sistémica y agroalimentaria que se le otorga a la política sectorial agrícola y a la importancia cada vez mayor que se le asigna a la conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables y a la sostenibilidad de las actividades productivas.
Importante también es su pensamiento conceptual sobre la agricultura. Promueve una agricultura sustentable mediante la instrumentación de un programa científico-tecnológico cuyos resultados estén orientados al conocimiento de nuestros recursos naturales renovables, a las modalidades del aprovechamiento sustentable de esos recursos y a la tecnología para satisfacer con ello las necesidades básicas de la población. Asimismo, como echar las bases para adelantar una agricultura de amplia base ecológica que requerirá la formulación de políticas agrarias y agrícolas específicas y la modificación de otras políticas que estén en contra de dichos fines. Este desarrollo sostenible logrará el mejoramiento de la calidad de la vida de toda la población en seguridad alimentaria y en la lucha contra la pobreza y en la conservación de los recursos naturales renovables. Para tales objetivos, dentro de un respetuoso Estado de Derecho, era menester una viabilidad legal y en consecuencia presentó al país un anteproyecto de ley orgánica de desarrollo agrícola y de seguridad alimentaria, muy necesario, porque esta nueva agricultura está obligada a modificaciones profundas y no solo en las esferas técnicas y de sistemas de producción, sino también en la selección de los rubros a producir y en las estructuras económicas, culturales, sociales, de producción en general, así como de técnicos y gobernantes. La propuesta descrita anteriormente la inicia Raúl Alegret durante su gestión ministerial en 1996, no sin antes observar que el proceso corresponde por su trascendencia y su importancia a una expectativa de fin de siglo y desde luego al comienzo del siglo XXI. Si bien es cierto que el siglo XX trajo en la segunda mitad transformaciones muy profundas, tales como la informática, cambios científicos y tecnológicos, conocimientos acumulativos muy intensos y que ha influido en nuestro modo de vivir y hacia las sociedades, en particular en los sectores económicos, cultural y especialmente en el agrícola. He de recordar en este acto un hecho histórico, el nombramiento del doctor Alberto Adriani como el primer ministro de Agricultura y Cría desde el 1 de marzo de 1936 hasta el 29 de abril de ese mismo año, cuando fue designado ministro de Hacienda hasta su fallecimiento el 10 de agosto. A los fines que persigo, solo diré que en un brevísimo ejercicio en el despacho de Agricultura, Adriani manifestó su visión futurista. Cito: mientras no se adopte y ejecute un plan científico para la racionalización de nuestra agricultura, no se diversificará nuestra producción agrícola y la propiedad económica y el bienestar social de nuestro país no podrá desarrollarse sobre bases sólidas. Fin de la cita. Este pensamiento fue producto de su diálogo profesional previo sobre la agricultura venezolana y su modernización. Por su parte, Raúl Alegret, ministro de Agricultura y Cría en el último periodo constitucional democrático del país, en 1997, dice en el mismo sentido: desde 1936 el Ministerio de Agricultura y Cría viene trabajando en el proceso de modernización de la agricultura sin suficiente éxito. Alegret define su pensamiento al respecto en su artículo publicado en el boletín número 47 de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat. Estos han sido dos momentos históricos. Uno en 1936, cuando Venezuela entra con retardo en el siglo XX, y el otro en el último periodo constitucional de este siglo. Una misma idea, la modernización de la agricultura.
ambos con una visión futurista. Alegret incentivó el proceso de modernización que en la segunda mitad del siglo XX trajo importantes avances tecnológicos y científicos, todavía insuficientes para impulsar semejante tarea. Es evidente entonces el valor de la gestión ministerial de Raúl Alegret al propiciar cambios significativos concretados en muchos estudios y consultas, en especial no solo en lo técnico, sino también en lo institucional, mediante la formulación del anteproyecto legislativo ya mencionado. De esta forma, el ideario de José Raúl Alegret Ruiz ha sobrepasado al final del siglo XX y quedará como una esperanza sine die hasta que Venezuela entre con retraso en el siglo XXI. Concluyo esta presentación destacando los honores recibidos por Alegret Ruiz con las condecoraciones Orden del Libertador en 1998, máximo galardón venezolano, Orden del Mérito al Trabajo en 1983 y Orden al Mérito Agrícola de Francia en 1981. Con estos palmares y con esta extensa actividad pública y privada y su reconocida conducta ética y de su trabajo por Venezuela y por muchos países del mundo, me complace darle la bienvenida al ingeniero José Raúl Alegret Ruiz a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela como miembro honorario de esta corporación. Muchas gracias. Punto 4. Juramentación. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós para tomar el juramento. ¿Seguro? Ingeniero José Raúl Alegret Ruiz, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Sí, juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la Academia os lo premien, sino que os lo demanden. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolos de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de las academias nacionales. Muchas gracias, académico presidente. Muchas gracias, académicos directores. Pasamos al punto 5 de la agenda, palabras del miembro honorario. Discurso de incorporación académica como miembro honorario del ingeniero José Raúl Alegret Ruiz. Tiene la palabra el académico ingeniero José Raúl Alegret Ruiz. Honorables académicos integrantes de la Junta Directiva de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat, individuos de número, miembros correspondientes y honorarios, colegas, familiares y amigos que participan en este acto de incorporación. En cierta ocasión, en que atendía una solicitud del académico Eduardo Burós, el entonces vicepresidente de esta ilustre academia, mencionó la posibilidad de elevar mi candidatura a miembro honorario de la misma y me sugirió el envío de la hoja de vida. Confieso con absoluta sinceridad que agradecí altamente tal consideración, pero la tuve por una posibilidad remota que archivé en la memoria. Pasado el tiempo, recibí la sorpresiva notificación de que tan honrosa distinción me había sido conferida. Al momento, no pude menos que interrogarme por la razón de la misma. Comencé por asumir que una larga participación en funciones de servicio público, tanto a nivel nacional como internacional,
pudiera haber sido sustento de la misma, algo así como el premio a la carrera que se otorga en certámenes cinematográficos. Cualesquiera hayan sido las consideraciones, quiero expresar mi agradecimiento a todos aquellos académicos que de una u otra manera intervinieron en esta designación, en particular a quienes propusieron y sostuvieron mi candidatura y a los integrantes de la Junta Calificadora responsable de su aprobación. Esta distinción me honra y me compromete. Debo agradecer también al académico Eduardo Roche por el discurso de presentación que ha hecho de mi persona. Y creo que debo también agradecer a Eduardo Burós, al presidente, por haber dedicado el esfuerzo a la lectura completa de ese documento. Un documento muy amplio y extenso, que ha incluido elogiosos conceptos, testimonios de la amistad de Eduardo y su consideración para conmigo. A la primera interrogación que me hice, siguieron otras. ¿Dónde y cómo encaja mi trayectoria profesional en el ámbito de la ingeniería y el hábitat? Y de seguida, ¿tiene la labor desempeñada por mí alguna significación para el propósito y disciplinas que constituyen la razón de ser de esta academia? Estas interrogantes me llevaron a reflexionar sobre las diversas iniciativas y actuaciones en que me tocó ser protagonista a lo largo de más de 60 años de ejercicio profesional, y sobre la conexión de ellas con los fines, las ciencias y las disciplinas que constituyen la razón de ser de esta ilustre academia. Los resultados de la introspección me llevaron a una conclusión tranquilizadora. Encontré que sí me había estado desenvolviendo en áreas propias a la especificidad de esta academia, y de que mi formación universitaria no solamente me había acompañado, sino que había sido sustento de mi trayectoria profesional. Quedaría todavía por responder cómo un graduado en ingeniería civil, con trabajo de grado sobre túneles para ferrocarriles, se transforma en un especialista en temas de agricultura y en programas de desarrollo rural. En el último año de mis estudios universitarios, aspiraba a especializarme en la construcción y operación de sistemas ferroviarios, convencido de que en la ciudad de Caracas se iniciaría, más temprano que tarde, la construcción de un metro y que el país emprendería el trazado de una amplia red ferroviaria. Al mismo tiempo, me sentía atraído por otras opciones que no eran exclusivamente técnicas o que en todo caso no podían ser reducidas a fórmulas, ecuaciones y volúmenes. Eran los tiempos en que, finalizada la dictadura y recién instaurada la democracia, tomaba cuerpo la idea fuerza del desarrollo y se filtraba en la administración pública, en el ambiente universitario, la necesidad de elaborar planes y programas para impulsarlo. De hecho, la planificación imperativa y centralizada, como en la Unión Soviética, o indicativa y democrática, como la adoptada por Francia y otros países de Occidente, se proyectaba en Latinoamérica. En el alto nivel del gobierno se creaba la Oficina de Coordinación y Planificación de la Presidencia, Cordiplan, y en la Universidad Central de Venezuela se gestaba el Centro de Estudios de Desarrollo, CENDES. En este clima, estudiantes de distintas facultades habíamos sido motivados para realizar estudios relacionados con el tema del desarrollo en un instituto especializado con sede en París, Francia. Circunstancias favorables me decidieron por esta opción. Incursioné así en la compleja dinámica del desarrollo, en sus categorías y especificidades, en los temas del hambre y de la pobreza, en las teorías sobre su desarrollo y dependencia, en el concepto de integralidad de los planes y programas y en la importancia de los equipos interdisciplinarios o polivalentes. Al regresar al país, me incorporé a la Dirección de Obras Hidráulicas en el Ministerio de Obras Públicas. Debo aquí abrir un paréntesis para honrar la memoria del ingeniero Armando Michelangeli, destacado profesional y persona de excelente condición humana, quien al frente de esa dirección
promovió la capacitación de jóvenes ingenieros de reciente graduación mediante el otorgamiento de becas para seguir estudios en el exterior, con la condición de que una vez concluidos los estudios, el becario se incorporara a la dirección y dedicara al servicio público al menos un tiempo equivalente a la duración de su beca. Numerosos ingenieros lograron así especializarse y complementar su formación. Muchos de ellos han ocupado posiciones destacadas en nuestro país y algunos de ellos son hoy miembros de esta honorable academia. No tengo dudas sobre la contribución de esa iniciativa al fortalecimiento de la propia dirección, pero también al desarrollo de la ingeniería y de la gerencia pública y privada del país. Mis primeros pasos en la dirección de obras hidráulicas se iniciaron con breves pasantías en distintas divisiones de la misma. No se había creado todavía una división de planificación. Antes de que se me asignase una ubicación definitiva, surgió la oportunidad de participar como aporte del Ministerio en la elaboración de un estudio base para el desarrollo del entonces Distrito Valencia, con vista a la creación de una oficina de planeamiento. Esta oportunidad constituyó mi primera participación en un equipo interdisciplinario. Concluida la misión, la dirección me asignó al equipo responsable en el terreno del desarrollo de la infraestructura y acondicionamiento del flamante sistema de riego de las Majaguas en el estado portuguesa. De allí fue llamado a participar en un curso de planificación integral para asentamientos campesinos con el auspicio de Cordiplan y la colaboración de una misión de cooperación técnica del Estado de Israel. Se dictaba por primera vez en el país. El resultado exitoso del primer curso y las exigencias del proceso de reforma agraria propiciaron, bajo la creatividad y empuje de para entonces jefe del sector agrícola de Cordiplan, el economista Oscar Arnal Núñez, la realización de un segundo y de un tercer curso. Con el advenimiento de la democracia, el país se había dotado de una ley de reforma agraria y había iniciado el proceso de su aplicación. La ley de reforma agraria de 1960, cuyo principal impulsor fue el entonces ministro de Agricultura, Víctor Jiménez Landines, respondía a una permanente exigencia del campesinado venezolano y contó en su elaboración con la participación y aceptación unánime de las fuerzas políticas actuantes. El derecho a la posesión legal de la tierra constituía para la familia campesina una sentida y ancestral reivindicación, como se había puesto de manifiesto en la cruenta guerra intestina que durante 5 años sufrió el país a mediados del siglo XIX. Un par de intentos legislativos en la década de los años 40 del siglo XX habían sido truncados bruscamente con la deposición de los 2 gobiernos que los auspiciaron. La ley promulgada en 1960 estuvo vigente durante poco más de 40 años, si bien su mayor dinamismo se manifestó en las primeras décadas. La exigente integralidad planteada en la Ley de Reforma Agraria y la decisión oficial de incorporar al proceso reformista las tierras baldías de la nación, así como los sistemas de riego construidos por el Estado, hacían necesaria la intervención coordinada de varias instituciones y disciplinas profesionales. La actuación del Estado no podía limitarse a la dotación de la tierra y de una infraestructura productiva básica. Era necesario complementar estas acciones con el financiamiento para la producción, con la asistencia técnica y con el apoyo a los procesos de comercialización de los productos. Igualmente, se reconocía la necesidad de apoyar a las familias campesinas en el acceso a una vivienda sana y dotada de agua y electricidad, así como a los servicios básicos de educación y de salud. En concordancia con estos propósitos, la propia ley establecía disposiciones para la actuación coordinada de las principales instituciones oficiales, comenzando por la formulación de sus presupuestos anuales, aun cuando en la práctica ello se reveló de muy difícil cumplimiento. Llegando a su fase final, el primer curso de planificación, fui enviado a Israel con otros 2 ingenieros venezolanos para seguir en ese país una especialización en riego. Al reintegrarme a la dirección, fui designado para conformar y coordinar el equipo interdisciplinario integrado por profesionales y asignados por los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, el Instituto Agrario Nacional y el Banco Agrícola y Pecuario, que emprendería, siempre con la cooperación israelí, la realización de nuevos cursos
contando para la docencia con la participación ad honorem de calificados especialistas de entidades oficiales y privadas. Durante los cursos de planificación de asentamientos, los participantes, pertenecientes a varias instituciones oficiales y con formación en distintas disciplinas, debían elaborar planes de desarrollo económicamente factibles para áreas rurales previamente seleccionadas. Esa capacitación produjo cambios importantes en los procedimientos y métodos de las instituciones involucradas, generando incluso modificaciones estructurales en la organización de las mismas, como por ejemplo la creación de oficinas y departamentos especializados en el Instituto Agrario Nacional, en la División de Vivienda Rural del Ministerio de Sanidad y en el Banco Agrícola y Pecuario. Las nuevas oficinas incorporaron y desarrollaron innovaciones metodológicas, técnicas y de procedimientos en el marco del proceso de dotación, consolidación y desarrollo en los asentamientos campesinos. Así, en las parcelaciones se adoptaron los métodos de planificación física y los programas de vivienda comenzaron a ampliarse con la planificación de centros poblados y el diseño de edificaciones para servicios de educación, salud, asistencia técnica y otros. Se inició la planificación agroeconómica de las unidades de producción con participación de los productores y se estructuró una exitosa modalidad de crédito agrícola dirigido, basado en la constitución y funcionamiento de uniones de prestatarios que más tarde pasaron a formar parte de las llamadas organizaciones económicas campesinas. Esta modalidad fue incorporada al sistema de financiamiento del Banco Agrícola y Pecuario, aportando al mismo agilidad y eficiencia y elevando significativamente el nivel de recuperación de los créditos. Los resultados logrados por las actividades de capacitación, incluyendo la generación de respuestas a problemas concretos relacionados con la promoción del campesino y el desarrollo de áreas rurales, motivaron y justificaron la institucionalización de las acciones, dotando de personalidad jurídica al equipo a cargo de las mismas, bajo la figura de una fundación promovida por el Estado. Surgió así, en 1966, la Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada a la Reforma Agraria, CIARA. Si bien la iniciativa de elaborar proyectos de desarrollo integral, con participantes formados en diferentes disciplinas y provenientes de distintas instituciones involucradas, representaba un notable avance, la adecuada coordinación de los distintos ejecutores para lograr la necesaria sincronización de las intervenciones se reveló un problema difícil. Con el propósito de lograr la coordinación de las acciones programadas en proyectos de desarrollo rural con visión integral, se intentaron diversas estructuras de organización, especialmente en grandes y medianos sistemas de riego y en proyectos integrales de reforma agraria. Estas experiencias, con sus aciertos y sus falencias, representan aportes útiles para la ejecución de programas de desarrollo territorial y subregional. Al inicio de los años 70 fue formulado e implementado en varias regiones del país un ambicioso programa de desarrollo agrícola y rural apoyado técnica y financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo. El PRIDA, como fue denominado este programa, del cual me correspondió ser coordinador general, preveía la inversión de casi $200 millones en un periodo de 4 años para la ejecución coordinada de 9 subprogramas por 6 entidades oficiales distintas. Al Ministerio de Agricultura y Cría correspondía la ejecución de su programa de dirección y administración a cargo de la Oficina de Coordinación del Programa y de Extensión e Investigación Agrícola a cargo de las direcciones respectivas. Al Ministerio de Obras Públicas, la ejecución de los subprogramas de medianos y pequeños sistemas de riego a cargo de la Dirección de Obras Hidráulicas y de Caminos Vecinales a cargo de la Dirección de Vialidad. Al Instituto Agrario Nacional, el subprograma de asentamientos campesinos, al Banco Agrícola y Pecuario, el subprograma de crédito agrícola, a la Fundación CIARA, el programa de capacitación de técnicos y de campesinos, y a la Corporación de Mercadeo Agrícola, el subprograma de construcción de silos. Complementariamente, se contemplaba la participación con presupuesto propio de las entidades responsables de la construcción de viviendas y de la dotación de servicios básicos. La ejecución del PRIDA representó una apreciable contribución al desarrollo agrícola y rural del país, pero constituyó además una notable experiencia de coordinación interinstitucional. Los años 70 habían comenzado a marcar la proliferación a nivel mundial de proyectos con objetivo de desarrollo agrícola y rural apoyados con financiamiento internacional.
En 1975 me tocó participar por Naciones Unidas en una asesoría del Departamento de Desarrollo Rural recién establecido en Pakistán. Y en ese mismo año se creó en Roma, en el marco de la ONU, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, especialmente destinado a financiar proyectos que favorecieran el desarrollo de comunidades campesinas en los países miembros. Venezuela fue uno de los países fundadores, estuvo también entre los mayores financistas de la nueva institución y se benefició con el financiamiento de varios proyectos, uno de los cuales abarcando amplias regiones áridas de los estados Lara y Falcón. En la región latinoamericana, otras instituciones como el BID y la Corporación Andina de Fomento dedicaban también recursos para el financiamiento de proyectos en áreas rurales. En este ámbito me tocó desempeñar buena parte de mi actuación profesional. En los años 1979 a 1982, desde la presidencia del Instituto Agrario Nacional, pude dar énfasis a la formulación e implementación de proyectos integrales de desarrollo, cada uno de ellos abarcando varios asentamientos campesinos. La experiencia acumulada y las evaluaciones realizadas sobre el resultado de los proyectos generaron lecciones que dieron lugar a progresivas modificaciones en los criterios y en la metodología utilizados en su elaboración y ejecución. Los proyectos de desarrollo rural, inicialmente limitados a la población más pobre y a la actividad agrícola exclusivamente, ampliaron su objetivo y alcance, reconociendo la heterogeneidad de la población rural y aceptando que la superación rápida y sostenida de la pobreza exige involucrar a toda la sociedad y que, si bien es prioritario el apoyo a las actividades agrícolas, es necesario promover otras que puedan contribuir a diversificar el empleo rural y a elevar el ingreso familiar. Asimismo, se cuestionó la práctica de considerar a las comunidades rurales como entes aislados, destacando la importancia de reconocer, propiciar y dinamizar los vínculos entre ellas y con las sociedades urbanas. Muchas de las deficiencias que afectaron la ejecución de programas y proyectos de desarrollo rural y que comprometen su continuidad se atribuyen a que en los esquemas institucionales adoptados la intervención del sector oficial era excesiva, no se aseguraba la coordinación entre las instituciones participantes y era muy reducida o nula la participación de los beneficiarios en las decisiones que los afectan. Entre las recomendaciones específicas se insiste en que en el marco institucional, en la formulación e implementación de los programas, no se reduzca al sector público, y menos todavía a un solo ministerio o a alguna otra entidad oficial, que los programas para el desarrollo de áreas rurales deberían ser gestionados desde su planificación por instituciones locales y regionales, lo que no excluye que los órganos centrales competentes fijen lineamientos, asignen recursos, hagan seguimiento, apliquen mecanismos de supervisión y control o realicen oportunas evaluaciones. En cuanto a la participación de los beneficiarios, se observa que en la mayoría de los proyectos el protagonismo del Estado ha sido excesivo. Los beneficiarios han sido en muchos casos simples observadores y receptores, no solo de las inversiones públicas, sino que también de decisiones relacionadas con sus propias explotaciones agrícolas. Superar esta situación, empoderando a la población beneficiaria de los programas, requiere de medidas específicas que promuevan la participación consciente y efectiva de la gente, estimulando y fortaleciendo su organización y dando un sostenido impulso a la educación formal, ocupacional y empresarial a todos los niveles. La concentración de la población venezolana en una porción reducida del territorio deja enormes territorios vacíos que junto a otros de baja densidad de población forman parte de lo que se suele considerar el espacio rural. En este espacio, cuya definición suele ser algo confusa y aún arbitraria, y por tanto no tiene una acepción uniforme en el contexto internacional, la actividad predominante en términos de población y de uso de la tierra se vincula a la producción agrícola y a la explotación forestal. Sin embargo, dejando a un lado las intervenciones vinculadas a la extracción de petróleo y minerales generadoras de enclaves en las áreas rurales, tienden a insertarse cada vez más otras actividades, comenzando por las relacionadas con los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante en el proceso productivo agrícola y forestal, formando parte de lo que hoy se conoce como agricultura ampliada, pero también actividades industriales no vinculadas a la agricultura, diversas opciones de turismo y recreación, y el uso residencial para personas en edad de retiro
o con empleo en ciudades vecinas o en condiciones de realizar su trabajo a distancia. En todos los casos, deben crearse condiciones para que la población rural se incorpore plenamente a la dinámica local y por esta vía al desarrollo regional y nacional. A la par que la democracia venezolana emprendía esfuerzos orientados a la transformación de la estructura tradicional de tenencia de la tierra y de las relaciones de producción en el campo, así como el mejoramiento de las condiciones de vida en el medio rural, la actividad productiva agrícola acusaba un dinámico crecimiento sustentado en la ampliación de la frontera de producción, en la intensificación en el uso de recursos y en la incorporación de avances tecnológicos. Los ingresos derivados de la explotación petrolera permitieron al país destinar importantes recursos, tanto a la construcción de infraestructura en las áreas rurales, principalmente en vialidad y obras de riego y saneamiento de tierras, como al incremento sustantivo del crédito agrícola, al tiempo que se adoptaban medidas proteccionistas en el marco de la política nacional de sustitución de importaciones. Las nuevas vías de comunicación facilitaron la ocupación y colonización de grandes áreas con potencial productivo, dando lugar a nuevas explotaciones agropecuarias y ampliando e intensificando las existentes. Una moneda fuerte y la amplia oferta crediticia facilitaron la acelerada incorporación al campo venezolano de maquinarias y equipos agrícolas, así como también de materiales e insumos técnicos, lo que unido a un incremento sustantivo en actividades de formación profesional y técnica y de investigación y extensión, contribuyó a elevar significativamente el nivel de tecnología en las explotaciones agrícolas y, consecuentemente, a aumentar su productividad. Otros actores distintos al productor han tenido influencia en el crecimiento de nuestra agricultura. La agroindustria, el agrocomercio y los agroservicios han demostrado que pueden ser dinámicos agentes de cambio en el medio rural. Su intervención, sin embargo, no ha sido siempre bien valorada, por cuanto se les atribuye, en particular a la agroindustria, una posición de dominio, en perjuicio del productor. Es necesario, por consiguiente, que la relación se enmarque en una reglamentación adecuada y que exista una contraparte de productores organizados. El Estado deberá asegurar el cumplimiento de las normas y propiciar que los distintos actores del sistema puedan encontrar espacios de concertación adecuados e incluso de integración. Con el inicio del siglo XXI, se produjo en el país un cambio político que se ha ido reflejando negativamente en la agricultura y en el sistema agroalimentario. Una nueva ley agraria fue promulgada, con disposiciones que alimentaban la inseguridad jurídica en la tenencia de la tierra agrícola y establecían variadas restricciones en su utilización. Más que la ley, afectaron a la actividad de los productores las interpretaciones y actuaciones que funcionarios oficiales en todos los niveles derivaban de la misma. Las expropiaciones arbitrarias, las ocupaciones y los despojos ilegales fueron durante esos años episodios frecuentes. La elevada disponibilidad de recursos financieros resultante del alza de los precios del petróleo permitió ampliar el otorgamiento de créditos agrícolas y la aplicación de diversas medidas de protección y subsidios, lo que se tradujo en un incremento importante en la producción de varios rubros durante determinados años, creando una cierta sensación de prosperidad. Pero la sucesión de decisiones y medidas de políticas arbitrarias o desacertadas distorsionaron sensiblemente el proceso evolutivo de las décadas anteriores, generando incertidumbre y desestímulo en el sector productivo. Ya en los últimos años de la primera década del siglo, los datos oficiales sobre la producción agrícola habían ido perdiendo credibilidad, distanciándose cada vez más de los provenientes de fuentes calificadas no estatales, hasta que dejaron de publicarse regularmente. La información existente mostraba que a mediados de la segunda década, la producción agrícola se encontraba en franco deterioro y que en la actualidad se evidencia una drástica reducción en la disponibilidad de alimentos per cápita, a pesar de que la población, en lugar de crecer, ha disminuido como consecuencia de la masiva emigración de los últimos años, en cerca de un 20% respecto a la proyectada. La situación se torna crítica, por cuanto habiéndose acentuado la dependencia de las importaciones para atender la demanda de alimentos, el país enfrenta hoy una aguda escasez de divisas.
El sostenido esfuerzo a lo largo de más de medio siglo en la construcción de infraestructuras de producción y de servicios, en la incorporación de nuevas áreas con vialidad, saneamiento y adecuación de tierras, en la creación y articulación de centros poblados entre sí y con las ciudades, así como los avances logrados en los sistemas de investigación y experimentación agrícola, todo ello se ha visto afectado por el abandono y la ausencia de mantenimiento. Peor aún, muchos activos han sido vandalizados. Políticas desacertadas, escasez de insumos y de financiamiento, deterioro de la infraestructura y los servicios, inseguridad jurídica, y todo ello sumado a una acelerada expansión de la criminalidad con zonas del país controladas por delincuentes y grupos irregulares, han sembrado el desaliento en amplios sectores de la población rural, generando incluso su desplazamiento. Así, un gran número de las unidades de producción que se habían ido progresivamente modernizando y capitalizando, hoy se han desvalorizado, han reducido la superficie bajo cultivo, están improductivas o han sido abandonadas. La situación general del país es muy crítica y la población sufre de graves carencias. La nación necesita con urgencia reactivar su economía, pero todo parece indicar que sin una modificación a fondo del sistema económico existente, las perspectivas a corto y mediano plazo no ofrecen márgenes para el optimismo. Aún en el caso de que se produjera tal modificación y se adoptaran las medidas correctas, la recuperación no será fácil ni inmediata. El deterioro físico, financiero e institucional de nuestra industria petrolera, las limitaciones del crudo venezolano y las perspectivas a largo plazo del mercado internacional de la energía asoman la improbabilidad de contar con ingresos netos generados por el petróleo similares a los alcanzados en los años de la bonanza. A la crisis de esta nuestra principal fuente de recursos financieros se suma la aparatosa caída de la capacidad productiva en los demás sectores de la actividad económica. La recuperación del país impone, como nunca antes, la urgencia de activar y diversificar las fuentes del ingreso nacional. En este contexto, la agricultura y las áreas rurales pueden constituir un elemento privilegiado. Muchos compatriotas asocian el campo con atraso y pobreza y ven a la agricultura como un sector rezagado. La experiencia, sin embargo, muestra su importancia en el proceso de desarrollo de los hoy países industriales. De hecho, todos los países desarrollados realizan esfuerzos especiales para mantener y hacer más eficiente su agricultura y muchos tienen en los productos agrícolas un componente destacado de sus exportaciones. El fortalecimiento del sector agrícola nacional debe estar incluido entre los programas prioritarios del futuro, tanto por su incidencia en la seguridad alimentaria de la población y en la soberanía del país, como por su participación en el Producto Nacional, en la balanza comercial, en el empleo y en el desarrollo regional. La producción agrícola debe ser económicamente sostenible y competitiva, aun cuando ciertos rubros sensibles pudieran justificar consideraciones especiales. La competitividad exige productividad, lo que significa que el rendimiento físico debe ser alto, pero también que los costos de producción, insumos, mecanización, mano de obra, renta de la tierra, deben garantizar eficiencia, lo que está vinculado al nivel tecnológico, a las prácticas de cultivo aplicadas y a una buena administración. Aunque cerca de la mitad de la superficie de Venezuela está cubierta de bosques y existe la intención de preservarlos e incluso de incorporarles nuevas áreas, el país tiene potencial para expandir su agricultura. Las tierras con vocación agrícola representan una tercera parte del territorio nacional, pero menos del 70% de la misma estaría siendo utilizado, lo que deja buen margen para la expansión. Aun cuando la mayor parte de la superficie con aptitud agrícola presenta vocación para uso ganadero, en la superficie disponible para cultivos es donde estaría el mayor margen de ampliación, haciendo la salvedad de que para cultivos exigentes e intensivos el mismo es restringido y de que en general las tierras disponibles presentarán mayores limitaciones respecto a las que ya están en uso, así como una mayor dificultad de acceso.
Más allá de la expansión en superficie, el crecimiento de la producción agrícola debe basarse en el aumento de la eficiencia y de la productividad de las unidades de explotación. Si bien ha habido un progreso reconocido y existen explotaciones que han alcanzado un elevado nivel tecnológico y de gestión, es necesario lograr que el mismo se generalice, incorporando a la gran mayoría de las unidades productivas al proceso de innovación. Debe además propiciarse que los esfuerzos de producción se orienten principalmente hacia aquellos rubros en que las condiciones del país ofrecen las mayores ventajas. En ciertas áreas no aprovechables agrícolamente, se pueden desarrollar plantaciones forestales con fines industriales, como se ha venido haciendo al sur de los estados Anzoátegui y Monagas. Por otra parte, en las áreas de bosque, el país cuenta con más de 160.000 kilómetros cuadrados para la producción forestal bajo régimen de administración especial. Venezuela posee también un importante potencial pesquero. Además del existente en el ecosistema marino, Caribe y Atlántico, son importantes los recursos pesqueros en los ecosistemas del lago de Maracaibo y de las lagunas litorales, así como en el delta del Orinoco y en las aguas interiores. A ellos habría que añadir la potencialidad de la acuicultura. Además de satisfacer gran parte de la demanda interna de alimentos y otros productos agrícolas, la agricultura venezolana de los nuevos tiempos deberá desarrollar renglones de exportación competitivos, procurando en lo posible incorporar productos procesados o semiprocesados con el consecuente beneficio del valor agregado. El país posee condiciones reales para desarrollar un ambicioso programa de exportación de productos agrícolas y forestales, pero requerirá de incentivos, así como de una adecuada infraestructura vial, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, equipamiento especializado y la promoción de servicios y facilidades relacionadas con la preparación, el transporte y la expedición de los productos. Las intervenciones públicas en la actividad agrícola son necesarias para corregir fallas de mercado, crear externalidades positivas, orientar recursos para el desarrollo de las cadenas agroalimentarias prioritarias y garantizar la seguridad alimentaria de los grupos vulnerables y de insuficientes ingresos. El sector agrícola venezolano dispone actualmente de un contingente de agricultores de vanguardia con capacidad y disposición para adoptar las prácticas y técnicas exigidas para el desarrollo, pero requiere el apoyo del sector público con políticas idóneas para evitar distorsiones macroeconómicas que afecten a la producción y a los mercados agrícolas, y con la adopción de medidas necesarias en materia de reglamentación, catastro, titulación, registro y protección a los productores para garantizar su seguridad jurídica, personal y de bienes. Honorables académicos, señoras y señores, en algún momento nuestro país podrá retomar el camino, inventariar los daños y dedicar sus esfuerzos a la recuperación y a la construcción de un proceso sostenido de auténtico desarrollo. Deberá entonces contar con su agricultura y con los extensos y variados espacios rurales de nuestra geografía. Con las consideraciones que me he permitido presentar en esta para mí memorable ocasión, he pretendido destacar la importancia y posibilidades que tiene para el país el crecimiento sustentable de la producción agrícola y de sus encadenamientos, así como también dar relevancia a la dimensión y perspectivas que ofrecen nuestros espacios rurales y a la estrecha relación existente entre agricultura y desarrollo rural y entre áreas rurales y ciudades. Mirando hacia adelante, conscientes del dinamismo de los cambios en el mundo actual y de sus repercusiones, contando con la voluntad y capacidad de los venezolanos, el bagaje de la experiencia y de las lecciones aprendidas a lo largo de nuestra historia, la nación podrá afrontar sus retos y dar plena vigencia a la calificación de tierra de gracia con que la distinguiera el almirante Cristóbal Colón. Puede contar esta ilustre academia con mi plena disponibilidad para contribuir, en la medida de mis capacidades, a las actividades y responsabilidades que conlleva el cumplimiento de sus elevados fines. Muchas gracias.
Palabra de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós. Distinguido académico Raúl Alegret Ruiz, la Nación, en virtud de la ley de creación de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente. Por lo tanto, cumplidos todos los requisitos, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación, la Academia le recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida. La postulación de un miembro honorario deviene de múltiples canales de la sociedad. Puede ser un reconocimiento propuesto por diferentes combinaciones de académicos, como efectivamente lo fue en su caso, pero también por una sociedad técnica de las ingenierías, siendo su trayectoria profesional plena de múltiples servicios en las ingenierías hidráulicas y del agro, y en ese nivel tan particular de la planificación del desarrollo, estamos seguros que cualquiera de las sociedades técnicas de estas ramas de la ingeniería se hubiera honrado en hacer su postulación. También podía ser por una institución pública, donde el ejercicio de actividades propias de la ingeniería hubiese sido su actividad principal. En otras circunstancias, esta distinción hubiese contado con la anuencia y auspicio de esas instituciones. Es por eso por lo que este acto solemne comienza por un discurso de presentación. Esas palabras son escuchadas por la corporación con la atención que se debe a la enumeración de virtudes que determinan la dignidad del próximo académico. El académico Eduardo Roche Lander, al presentar su semblanza en este acto, nos relató la vida profesional de un hombre que desde el inicio de su desempeño mostró su disposición a afrontar retos y con disciplina y responsabilidad fue adentrándose en el complejo campo de la gestión pública de la agricultura. Para ello, cultivó su entusiasmo por complementar su formación, lo cual logró con éxito y puso al servicio de esta nación, pero que con arreglo a su determinación de servir, trascendió los límites patrios y procuró solución a múltiples situaciones en diversas naciones. Pronto canalizó su compromiso social hacia los hombres del campo en procura de la mayor dignidad a su labor y la justa recompensa del logro de sus aspiraciones. El académico Roche nos ha narrado su persistencia y compromiso con la superación de las condiciones de vida de los agricultores. Su brillante carrera en la gestión agrícola internacional así lo demuestra. Los cargos ocupados en la administración agrícola de la nación y los éxitos y reconocimientos obtenidos en ella nos hablan de su capacidad organizativa, de su mentalidad analítica y las virtudes supremas de honradez y honestidad. Su carrera en las aulas universitarias quizá fue corta, pero de proyección y permanencia en los pensum y programas que concibió como asesor en la constitución de la Universidad Agrícola de Venezuela, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. La designación de miembro honorario de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat es un honor que trasciende la medición de su producción profesional, de los cargos desempeñados y el servicio gremial que dan mérito a su itinerario vital. La designación de miembro honorario es una distinción que emana de la totalidad de su trayectoria profesional, ciudadana y moral. Es la dignidad que emana de la virtud derivada de procurar el bien usando el conocimiento como sustento de sus acciones. Es la distinción que se adquiere por la suma de reconocimientos de los demás.
Este es precisamente el justo precepto contenido en el artículo 8 de la ley que nos constituye. Para ser designado miembro honorario se requiere poseer excepcionales méritos en actividades o investigaciones científicas, tecnológicas, culturales o profesionales. Usted representa esa distinción. En su larga carrera en la gestión agrícola demuestra con creces esas cualidades que en breve síntesis podemos resumir en 4 grandes etapas: la de formación, la de deductor del proceso de reforma agraria en Venezuela, la de investigador de evoluciones del desarrollo agrícola a nivel nacional e internacional y concepción de nuevas formas de abordaje, incluyendo la reconceptualización de los programas de capacitación de instituciones líderes en esta materia en Hispanoamérica, y finalmente la de consideración y propuestas de cambio sustantivo del modelo de desarrollo agrícola, incorporando una visión económica basada en la cadena de valor, la bioeconomía territorial, la incorporación de la agricultura digital y la agrotecnología y el desarrollo rural emergente, de estructura económica múltiple y modelo de calidad de vida particular. Esas etapas aportan lecciones de experiencia para el futuro de esta importante rama de las ingenierías. Su etapa de formación es muy interesante y particular y enseña una importante lección. Concurrió a universidades europeas, particularmente francesas e israelíes. Asistir al posgrado en Israel era particularmente importante porque el modelo de kibbutz predominó en muchos sistemas de riego. No fue común ese proceso formativo en las disciplinas que exigía el vigoroso desarrollo de las obras de riego y la puesta en valor de los sistemas de riego. En esos días, el destino corriente era la Universidad de California en el campus de Davis. Muchos otros fueron formados en el país al concurrir al curso nacional de riego, donde las materias hidroagrícolas eran dictadas por profesores egresados de esa Universidad de California. Algunos estudiantes de mi generación conocíamos la mayor amplitud de la formación francesa con su visión de la ingeniería rural y abogábamos por ella porque intuíamos que el ejercicio profesional sería más amplio que el modelo específico con que se nos estaba formando. La institución de capacitación de técnicos para la reforma agraria que usted fundó y dirigió nos mostró esa orientación a quienes tuvimos la fortuna de iniciar nuestro acercamiento a la docencia en ella. También allí se recogía la estrategia de asumir a todas las actividades que se realizaban en el campo como investigaciones en curso que debían ser documentadas y registradas. Sus trabajos basados en experiencias son testimonio de este enfoque. Es admirable que prácticamente en paralelo con su formación técnica cursase estudios superiores en planificación en Francia y aquí en Venezuela, en una época donde concurrieron al país la élite de los profesores e intelectuales hispanoamericanos en planificación del desarrollo, encabezados por el ingeniero Jorge Ahumada, primer director del CENDES. Referimos previamente y destacamos ahora que todo ese proceso formativo y las experiencias obtenidas fue vertido a la comunidad de profesionales interesados en formar parte del soporte de la reforma agraria a través de la Fundación para la Capacitación e Investigación Aplicada en Reforma Agraria, CIARA. Como doctor del proceso de reforma agraria, son de mencionar sus aportes en documentos como Bases para una Política Nacional de Riego, 1967, la Nueva Empresa Agraria, 1969, la Planificación como Instrumento para Administración del Desarrollo del Sector Agrario, en 1971, la Problemática del Desarrollo Rural Integral, en 1973, y años adelante, su visión ampliada sobre el desarrollo agrícola expresada en el Plan de Desarrollo Agrícola para el Estado Zulia en 1983. Estas visiones serán años más tarde objeto de su propia reflexión al examinar los procesos de desarrollo agrícola en Hispanoamérica durante esas décadas.
Por los años 90 se inicia una nueva etapa, la de investigador de procesos de desarrollo agrícola a nivel nacional e internacional. Bolivia es un hito clave en ese periodo. Allí actúa como jefe de misión del Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, ONU Roma, para el proyecto de manejo de aguas y suelos de la República de Bolivia. En 1992 se interesó en un aspecto poco estudiado en Venezuela, la descentralización de la gestión agrícola y del desarrollo rural. Sus investigaciones en este tema comprenden a Brasil, Colombia, México y Venezuela. Durante esa década evaluó los procesos de desarrollo agrícola en varios países hispanoamericanos y produjo para la FAO un documento sobre la dimensión política de la descentralización. Valiosas experiencias recogidas de los propios actores de esos procesos que pueden matizar propuestas para nuevas políticas para el desarrollo del sector agrícola en Venezuela. A inicios del siglo XXI, retoma su visión de la capacitación y desarrollo de programas para la gestión de sistemas de riego en la República Dominicana y para países asistidos por el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA). Para ello, dota a esa institución de nuevos planteamientos sobre el mejoramiento de la calidad de vida en los medios rurales. Comienza a vislumbrar la necesidad de alcanzar un desarrollo rural sostenible. Quizás de esas ideas pioneras haya surgido el enfoque de bioeconomía territorial que auspicia actualmente el IICA. En 2004 se interesa por la preservación de las fuentes de agua y desarrolla para la FAO un programa de conservación de cuencas basado en el pago por servicios ambientales. Con la aguda capacidad analítica, percibe la importancia de estudiar las relaciones entre los eslabones de la cadena de valor del sistema agroalimentario, de la incorporación de la agrotecnología y de la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo rural. Sus palabras durante el discurso de incorporación que recién hemos oído trazan lineamientos fundamentales en esta dirección. La academia coincide con sus planteamientos. Los estudios, opiniones de expertos, indagación mediante encuestas y entrevistas y conferencias, entre otros instrumentos de diverso orden utilizados por la Comisión de Agricultura de la Academia, han permitido desarrollar un documento en el cual su contribución es imprescindible. Con seguridad, sus aportes corregirán lo necesario y enriquecerán con nuevas ideas esta contribución que desea hacer la Academia al desarrollo agrícola de Venezuela. La Academia se honra en recibirlo como miembro honorario. Su presencia y de la de los distinguidos miembros honorarios conforman un claustro que da lustre a la Academia. Pocas instituciones pueden acudir a la historia sin consultar voluminosos textos o interrogarse frente a la computadora sobre cómo navegar para conocer sucesos antecedentes. Pocas instituciones pueden disponer de un consejo consultivo compuesto de autoridades. Los miembros honorarios son referente permanente a los aspirantes a ingresar a esta corporación y colegas respetadísimos de quienes ya pertenecemos a ella. Desde este momento, a su trato en todo acto de la institución, procederá su designación como académico. Es esta la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación, conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano. Académico Alegret, usted nos aporta su vasta experiencia en el campo de la asesoría y consultoría en las áreas de la ingeniería del agro y desarrollo rural. El reconocimiento a su autoridad procede de un ejemplar tránsito como capacitador, gerente, investigador, de su conocimiento y experiencia nacional e internacional del sector agrícola, de sus logros y la huella que marcó su paso por importantes instituciones públicas, de su dedicación a la enseñanza profesional para la actuación inmediata en las áreas y lugares demandados, una visión muy particular del proceso educativo por el que abogan muchos distinguidos académicos. Durante el periplo de su gestión profesional, es notoria su preocupación por el agricultor, su modo de vida, la satisfacción
de sus necesidades y la concreción de sus aspiraciones. El futuro se presenta alucinantemente acelerado. La velocidad del cambio tecnológico y las exigencias de alimentación de una población cuyo crecimiento no se amortigua demandan una transformación que introduce cambios radicales en la relación hombre-tierra. La agricultura avanza hacia procesos industriales robotizados. El agricultor se debe reconfigurar. Ahora será un analista de cifras inconmensurables de datos que aportan los múltiples sensores que monitorean los campos y los cultivos. Para insertarse en la realidad de la agricultura digital se necesita formación, la misma que se requiere para actuar en la nueva realidad económica. Los agricultores comienzan a interactuar con los consumidores finales y por lo tanto deben incorporarse a la cadena de valor del sistema agroalimentario. El medio rural se transforma y aparecen nuevas y múltiples actividades. ¿Cómo conducir este progreso sin que ocurra un caos, sino un proceso de transformación productiva, social y ambientalmente justo? ¿Cómo evitar la percepción de agresión de tradiciones milenarias? Esa es la dimensión del reto a que nos enfrentamos. Ese es el calibre del desafío que debemos vislumbrar. La sapiencia, la reflexión, la ponderación de quien ha vivido la realidad agrícola nacional, iberoamericana y mundial es bienvenida a la academia. Sus consejos y orientaciones son necesarios, indispensables, para proponer las acciones que demanda la conducción de ese vertiginoso campo que va desde las aulas universitarias a los talleres de capacitación, a las organizaciones e instituciones que agrupan a los agricultores, que implican nuevas actividades en el medio rural, que define al ruralita en contraposición al urbanita y que en consecuencia debe interpretar sus necesidades y aspiraciones ante una conducción política fundamentalmente urbana. Ante esa circunstancia que debemos reconocer y enfrentar, su tenacidad, determinación, capacidad analítica y conocimiento de la realidad serán piedra angular en el desarrollo de propuestas de la academia para conducir el cambio radical que apenas hemos esbozado. Su voz en el seno de la academia será oída con respeto y atención y será norte en los temas que demandan integridad, razonamiento y justa decisión en el cabal cumplimiento de nuestros objetivos corporativos. Académico Alegret, al extenderle la más cordial bienvenida, exponemos y reconocemos ante el cuerpo académico presente y los distinguidos invitados y familiares las luces y méritos que emanan de sus conocimientos y recto proceder conjunto que le otorga la autoridad que le reconocemos. Distinguido académico, esta bienvenida conlleva la responsabilidad a cumplir a cabalidad las obligaciones que nos fueron establecidas en el artículo 2 de nuestra ley de creación. Es nuestro compromiso con la nación, con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional públicas o privadas, con nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones a cualquier nivel de organización o iniciativa, con las generaciones de relevo, con nuestros compatriotas dispersos en el mundo. Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual, de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos, de voluntad férrea y testigos del acto. La academia se congratula en recibir en su seno al académico Raúl Alegret Ruiz y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida. Muchísimas gracias. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Ha concluido el acto. Lo digo en nombre del presidente. Muchas gracias a todos por su compañía.